Esta charla que vamos a presentar hoy está centrada en la carrera de psicología, pero sus contenidos serán útiles para cualquier carrera que haga procesos de optimización, digamos, de sus procesos de formación. Así que lo que nuestro invitado, Sebastián Vázquez Ferrero, nos va a aportar hoy es muy valioso. Quiero agradecer a Sebastián por su buena disposición de colaborar en esta actividad y de compartir sus estudios y sus conocimientos con nosotros. Sebastián es licenciado en psicología de la Universidad Nacional de San Luis, con un diploma de honor. Es doctor en psicología de la Universidad Nacional de San Luis con calificación máxima y está especializado en investigación en ciencias sociales y humanas también en la Universidad de San Luis, entre muchas otras actividades y méritos que tiene. Es integrante de 11 proyectos de investigación a lo largo de los años, tiene ya más de 29 publicaciones científicas, tiene un premio internacional al mérito de la APA, entre muchas otras cosas. Así que estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros, eh, Sebastián. Esta es nuestra penúltima charla de este semestre. Nos queda solo una actividad más con el colega Pablo Castro, que será informada oportunamente. Bien, pues Sebastián, junto con agradecerte tu generosa disposición, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa generosa presentación tan completa. Gracias por la invitación, por la posibilidad de hablar con colegas docentes, con personas que se preocupan por la psicología, por la docencia, por la formación en psicología, bueno, lo que nos compete como docentes, que es no solo repetir y mantener los contenidos porque la currícula es lo que es y no se puede tocar, sino también en pensar qué podemos hacer para mejorar la formación que le damos a nuestros estudiantes y al mismo tiempo también hacerla más accesible como para ellos. Plantear que, bueno, que para nosotros los docentes que trabajamos en estas áreas es imprescindible poder plantearnos que la currícula no es algo estático y estanco, sino que es algo en lo que sobre lo que nosotros tenemos que trabajar, en lo que tenemos que pensar su vinculación con los perfiles profesionales que queremos formar, qué sentido tienen para el sector privado, qué sentido tienen para el bienestar general, qué sentido tienen pensándolos desde una perspectiva salugénica, qué sentido tiene pensándolo desde una perspectiva clínica, que es la preponderante también en nuestros países. Y bueno, no sé si quieren que empecemos, si les parece, con la presentación, como para ya arrancar como corresponde. A ver, voy a estar compartiendo aquí. Aquí está compartiéndose. Bueno, primero que nada quería empezar por agradecer la oportunidad y plantear que esta ponencia se titula Formación en Psicología en Argentina, de la historia a la sociobibliometría inferencial. Sé que eso último suena medio esotérico, porque todo lo que tiene que ver con estadística inferencial a los psicólogos y psicólogas nos suele asustar mucho. No tengan miedo, la idea de esto es hacer un recorrido doble. Por un lado, hablar un poco de el panorama que ha tenido la formación en psicología en Argentina y los análisis sobre formación en psicología en Argentina y el recorrido que han hecho, y al mismo tiempo también ir hablando un poco de cómo son los recorridos que uno mismo hace. No es de casualidad que uno aterriza a investigar estos temas. Sabemos que aquellos temas que más nos impactan tienen que ver con justamente lo que nos interesa más y es a eso a lo que nos dedicamos eventualmente. Así que bueno, como para ir arrancando y ya no dar muchas más vueltas, podemos ir hablando de algunas características de las carreras de grado en psicología en Argentina. Eh, por lo pronto, en este momento hay muchas carreras, hay más de 10 carreras en universidades públicas y más del triple en universidades privadas. El enfoque predominante es el psicoanalítico, cosa que, chocolate por la noticia, cualquiera de estas alturas diría psicoanalistas argentinos, somos el cliché, ¿no? Es como, el chiste es que tenemos el diván siempre presente y cerquita y los memes de Freud.
Así que sí, esto es algo que se viene sosteniendo y se viene confirmando. En los últimos años quizás se puede decir que hay algunos núcleos un poco más críticos del psicoanálisis, pero sin duda sigue siendo hegemónico. Y esto es una cosa que, bueno, ahora lo vamos a ir abordando un poquitito más. ¿Por qué? ¿Por qué me parece y por qué estamos pensando quizás que el psicoanálisis también es tan hegemónico en nuestra región? Los programas de las carreras de grado abarcan entre 4 y 6 años en Argentina, con entre 25 y 35 cursos semestrales obligatorios. A ver, esta variabilidad abarca todos los ámbitos, pero en general estas son las pautas. En la titulación es de licenciado en psicología, o antes existía el título de psicólogo a secas, se ha ido homogeneizando eso. Casi todas las carreras de grado incluyen un trabajo final o tesis, lo cual implica que el estudiantado tenga que estar familiarizado con algunas herramientas de investigación y metodología, que es lo que yo específicamente enseño, así que yo siempre feliz de decirles a los chicos, miren, presten atención cuando enseñamos estadística porque van a tener que usar esto, no se los estamos enseñando de gusto, cuando tengan que hacer la tesis van a tener que usarlo. Entonces ahí es cuando, y después vuelven, porque muchas veces las carreras de metodología y estadística están en los primeros años, y cuando terminan los cursos de grado, los estudiantes dicen, no me acuerdo de nada. Entonces tienen que volver para repasar todo. Bueno, estas son cosas que también llevan a pensar, bueno, ¿cómo ubicamos a los cursos curricularmente? En los primeros años, en los últimos, ¿por qué? ¿Para qué? Por supuesto que hay muchos docentes que siempre van a pedir estar en los cursos más avanzados, en los años más avanzados, por un motivo doble. Por un lado, por un tema de prestigio, porque disculpe, mi asignatura es para los avanzados. Y por otro lado, está el otro tema de que uno tiene menos estudiantes y por ende menos trabajo. Entonces, esto también es un punto que es indispensable sincerarlo. Yo lo que creo es que estas cosas hay que sincerarlas y poder hablarlas. Otro punto que es relevante es plantear que en Argentina el enfoque predominante es el clínico, así como en otras regiones hay un enfoque predominante de la psicología comunitaria, de la psicología laboral, quizás de la psicología organizacional. En Argentina el enfoque predominante es clínico, ya sea que hagas psicología cognitiva, gestáltica, psicoanálisis, más lacaniano, más kleiniano, es siempre pensando en la clínica. Es muy, muy raro alguien que diga, un estudiante que ingrese y diga, no, mi sueño es dedicarme a la orientación vocacional. Es como, bueno, es original, es interesante, pero es poco probable. En general, nuestros estudiantes, la impresión que a mí me ha dado a lo largo de los años y la imagen que muchos de nosotros teníamos cuando ingresamos a la carrera, tenía que ver con la idea de dedicarnos a la clínica y atender pacientes y ayudar a la gente desde ese lado. Hay un punto que es relevante, que es que el estudiantado no está pudiendo graduarse en los tiempos estipulados. Y esto es un problema serio que me parece que se da en muchos lugares, pero en Argentina y especialmente en la Universidad Nacional de San Luis ha sido un problema serio que ha llevado a muchas discusiones sobre por qué. Es como la famosa discusión de la deserción. ¿Por qué hay deserción estudiantil? ¿Por qué los estudiantes se demoran? Y ante esto tenemos algunas alternativas. Una que es pensar que los estudiantes son vagos, no quieren estudiar. En mi época era todo más difícil y hacíamos todo mejor. Y ahora es como ponerse en una posición antagonizando al estudiantado, que me parece que es de mucha pobreza. O podemos pensar qué está pasando, qué estamos haciendo nosotros, qué está pasando con los sistemas educativos, qué está pasando para que nosotros ayudemos a que transcurran no más rápido, no, nadie dice regalarles nada, pero que puedan transcurrir la carrera con los tiempos que corresponden. En San Luis en este momento no hay datos muy actualizados, son datos más bien desactualizados, pero esto es más o menos lo que se tarda, entre 7 y 9 años en la carrera. Ahora, ¿el tema cuál es? Esto inclusive en Argentina, y yo siendo hijo de la universidad pública, tenemos una posición muy comprometida con que la educación pública sea también de calidad y dé herramientas competitivas en el mercado. Si un estudiante se gradúa con un título de grado, que se supone que es en 5 años, más tesis, y tiene que competir
después de estar 9 años, ha tenido 4 años de lucro cesante que no se le pagan, ha perdido tiempo para hacer más antecedentes y no va a estar en el mismo terreno que un estudiante que sí se graduó en el tiempo que le dio la carrera. O sea que esta demora es algo que perjudica seriamente a nuestros estudiantes desde una perspectiva laboral, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva de su propio desarrollo. Eh, Así que bueno, el otro punto, y ustedes si nos vamos fijando, eh, vamos a ir hablando primero de una perspectiva histórica. Casi todos los estudios de formación en psicología suelen arrancar con perspectivas históricas. En tal año se crea la primera carrera, en tal año aterrizó fulanito, que era un profesor de Europa, que puso un laboratorio, no le prestó atención a nadie durante 20 años y después hicieron todo clínica. En general va en esa línea. Lo poquito que conozco de psicología en Chile me hizo acordar bastante con los laboratorios, la creación de carreras en Argentina pasó muy, muy parecido. Este, en Argentina se crean un poquito después las primeras carreras de psicología, la primera es en Rosario, y los programas de psicología, muy parecido a lo que pasó en Chile. Yo había leído que en Chile en un inicio también había habido una impronta de psicología comunitaria, que era un poco más presente. Y en Argentina también había una psicología más anclada hacia lo organizacional, hacia la psicología del trabajo, que tenía que ver quizás con los modelos de país de esas épocas que tenían que ver con las industrializaciones de los países. Entonces, en la medida en la que se generaban fábricas, se generaba empleo, se generaba una industrialización, había que tomarle psicodiagnósticos a los trabajadores, había que encontrar maneras de generar instrumentos para la comunidad. Esto, para bien o para mal, con las dictaduras cambia drásticamente. En ese sentido, es un panorama distinto, el desembarco del psicoanálisis y cómo el psicoanálisis va dejando de ser el terreno de la medicina para meterse en las carreras de psicología, porque al principio el psicoanálisis sabemos que era un terreno médico. Es un fenómeno que es interesante, que quizás se puede leer desde ese punto de vista. No para chicanear ni para ser crítico del psicoanálisis. Mi psicoanalista no me lo permitiría. Pero sí como para ser conscientes de que a veces los modelos teóricos que nosotros estamos fomentando también tienen que ver con coyunturas históricas políticas centrales. No es lo mismo plantear: desarrollemos una psicología para los obreros y la mayoría que están fundando, poniendo fábricas porque la industria nacional, versus decir: vamos a desarrollar una psicología que atiende a los individuos y sobre todo a ciertos individuos que sabemos que el psicoanálisis está concebido para la burguesía europea vienesa del siglo XIX. O sea, tener un poco de conciencia dónde estamos parados y para qué también. Esto no quiere decir que el psicoanálisis no pueda ser transformador o que otras perspectivas no puedan también ser a veces individualistas. El tema es poder estar conscientes al respecto. Bueno, acá en Latinoamérica podemos pensar, si se quiere, que nuestro modelo de científico practicante sería la conferencia, el modelo de Bogotá. El equivalente a nuestra conferencia de Boulder, Colorado, sería el modelo de Bogotá, en donde se plantea el modelo del científico practicante, que es lo que sienta las bases para muchos de nuestros perfiles posteriores, ¿no? En el mismo año, en Argentina se realiza el Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes en Córdoba, que fue el primer encuentro importante. Recordemos que en este momento todavía se estaba democracia, y eso dio origen al Día del Psicólogo. El Día del Psicólogo se celebra en Argentina en honor a este congreso. Otro punto también que fue muy relevante es que durante las dictaduras, sobre todo la última dictadura en nuestro país, se cerraron las carreras de psicología. El profesor doctor Hugo Klappenbach, que es uno de los directores del equipo en el que estoy, estudió en una universidad que no es la pública porque estaba cerrada durante la dictadura. En ese sentido, las dictaduras se ensañaron especialmente con las carreras de psicología. Después podemos pensar que con el avance de los años y a la luz de la democracia, surge la ley del ejercicio profesional. La ley del ejercicio profesional en nuestro país hasta entonces solo prohibía, era la ley de los tres no. No a la psicoterapia, no al psicoanálisis, no a la medicación. Entonces vos decís: ¿qué podía ser un psicólogo entonces? Y lo que podíamos hacer era únicamente ser asistentes de los psiquiatras. Teníamos un rol absolutamente degradado, a pesar de tener más formación específica, no podíamos ejercer nuestras funciones.
medicar no es algo que en general nos interese como gremio, si se quiere. También estaba agregado, lo que nosotros queríamos hacer era poder hacer psicoterapia y poder atender pacientes con autonomía, sin que todo te lo tenga que firmar un médico psiquiatra, que es el que te dirige. Posteriormente, si se quiere, podemos pensar en las acreditaciones de las carreras, que es otro punto importante. Yo tengo entendido que en Chile todavía no sé cómo va el proceso de acreditación. Lo último que había leído es como que estaban discutiendo las acreditaciones de las carreras. Eh, Acá en Argentina es un proceso que se viene dando desde 2011, que ha sido muy intenso, que ha sido muy importante y muy útil, porque saca a la luz lo que todos los que estudiamos psicología ya sabemos, que es que hay algunos problemas en las carreras de psicología, que hay algunas características que tenemos que revisar y a su vez que son muy difíciles de transformar. Pero la acreditación lo que hace es darle un marco institucional a esto y la posibilidad de empezar a pensar para qué transformar nuestras carreras. En ese sentido, si se quiere pensar en la Universidad Nacional de San Luis, en 2012 se crea la Facultad de Psicología, hasta entonces era una carrera más dentro de la Facultad de Ciencias Humanas, y se agregan, si se quiere, se divide la idea de una gran tesis final de licenciatura, como la que hice yo cuando me recibí, a una práctica preprofesional supervisada y un posterior trabajo de integración final. Es decir, una práctica, una cuestión que tiene más que ver con un cronograma de actividades y un trabajo final que tiene que ver con la cultura de las publicaciones, la perspectiva de lo que se puede y se debe hacer en el marco académico, si se quiere, más restrictivo. Ahora, esto es la perspectiva histórica, ¿no? Fíjense que hice una cronología, una línea del tiempo, la vamos pensando. Hay otras maneras de pensar formación en psicología. Y a mí, la verdad es que me resultan mucho más interesantes estas. Yo hice más, mi carrera la hice apoyándome mucho más en este tipo de herramientas. Por lo pronto, hay estudios mediante recolección de información brindada por estudiantes o docentes. Esto puede ser mediante encuestas o mediante entrevistas. Yo me encargué de ir tomando distintas encuestas a lo largo de los años a estudiantes sobre orientaciones teóricas. La carrera de psicología de acá de la Universidad Nacional de San Luis explícitamente duplica la currícula en algunas asignaturas y te da para elegir una orientación u otra, cognitivo-integrativa o psicoanalítica. Y los estudiantes se pelean porque se arma un River Boca, obviamente, como en todos lados. Es divertidísimo ver los memes que se revolea el estudiantado. Ahora, la idea que hay atrás de este tipo de investigaciones es poder indagar información que nos den los estudiantes. Fíjense, no es un estudio histórico, no es un estudio en el cual voy a hacer un relevamiento de cómo se creó el tronco. No, no, es formación en psicología tomando la encuesta a estudiantes. Esto es imprescindible. Después también tenemos estudios que son cualitativos, que no son de encuestas, sino que a veces toman entrevistas, a veces abordan documentación también estos estudios, entonces analizamos la ordenanza de eso, a veces se acerca un poquito más a lo histórico. Y después también tenemos relevamientos importantes sobre la cantidad de psicólogos y psicólogas, como los estudios que hizo Modesto Alonso, que fueron unos censos impresionantes de la cantidad de psicólogos en nuestro país. La mayoría de psicólogos y psicólogas en nuestro país se gradúan de universidades públicas. Eso es un punto relevante a mencionar. Ahora, acá, todos los estudios previamente mencionados se enfocaban, ¿no?, en lo que dice el estudiantado, los docentes, las instituciones, y realizan análisis sobre todo cualitativos. En general, salvo las encuestitas armadas, cerradas, que le tomás a un grupo de estudiantes, preguntándoles cuánto tardaron en rendir una asignatura, qué asignatura les pareció más dificultosa en un cuatrimestre, lo que les parezca. En general son estudios bien cualitativos los que se suelen hacer, predominantemente históricos. Ahora, hace más o menos unos 15 años que yo empecé a capitanear y después se fue agregando muchísima gente a una serie de investigaciones que tienen que ver con una perspectiva cuantitativa, pero que habilita a sacar resultados cualitativos, ¿sí? Esto fue algo bastante original en su momento, que después retomaron montones de personas como Catriel Fierro, Luis Moya, de Mar del Plata, Medrado, Moretti de Córdoba,
muchas personas del equipo de Historia de la Psicología en San Luis también, Fernando Polanco, muchas personas han ido trabajando esto. Obviamente, esto no sale de un repollo. Esta idea de trabajar con ciertos indicadores cuantitativos empieza apoyándose en la cienciometría. Esta palabra tan fea, cienciometría, suena a algo que no, me voy a hacer una cienciometría porque me desgarré, no sabés, me tienen que revisar. Y no, por suerte no es una cosa tan fea. Es un índice que usa la sociología hace tiempo, únicamente como para pensar un complemento para comprender la ciencia, ¿sí? Es un cachito de la sociología del conocimiento, si se quiere. Es una herramienta. Esto es lo que nos permite pensar en rankings institucionales, ver, che, qué institución publica más o qué institución publica más para la cantidad de presupuesto que recibe, cantidad de investigadores que tiene, porque hay instituciones que tienen un montón de publicaciones. Ah, bueno, sí, pero ¿cuántos investigadores hay? Y hay otras que es al revés, son instituciones chiquititas que son una máquina las personas que están ahí. Entonces, de repente, estos rankings que uno ve a veces, muchas veces usan estos indicadores. Por supuesto, no hay que tomarlos descontextualizados. Estamos en países latinoamericanos, estamos en países periféricos o semiperiféricos, no podemos pretender competir contra instituciones que tienen un presupuesto 20 veces mayor, que tienen unos laboratorios que los mirás y se te caen las lágrimas. Son cuestiones que tenemos que contextualizarlas con la perspectiva histórica también. Pero estos son indicadores que nos ayudan a pensar desde otra lógica. Esto también, en ese sentido, si se quiere, para mi gusto, se relaciona muchísimo con la idea del open access, que permite y favorece el consumo de literatura científica, porque cuando vos consumís mucho, publicás mucho, te vas manejando en otros circuitos y se genera una colaboración más interesante, más allá de los planteos habituales que uno ve en Bourdieu y que piensa que los científicos solo competimos y que nos queremos sacar los ojos todo el tiempo. En general, la verdad es que más bien uno termina colaborando y la ciencia, en mi experiencia, ha sido un proceso muchísimo más colaborativo y colectivo y solidario que competitivo y te piso a la cabeza para conseguir la beca. En ese sentido es que también los científicos sabemos que tenemos atrás una piedra, como Indiana Jones en la película que se va escapando de la piedra, que nos persigue, que es cuánto publicaste este año. El famoso publish or perish, que es publica o perece, y que nos motiva a publicar. ¿Por qué? Porque tengo que ver cuánto publiqué por año. ¿Por qué? Porque los indicadores cienciométricos son los que me están correteando. En ese sentido, también hay una cuestión que viene siendo un problema para mi gusto en los últimos años, que es cómo los nuevos métodos de privatización de la ciencia nos llevan a que últimamente tenemos que pagar para publicar. La discusión sobre cómo antes, bueno, te empiezo a hacer los journals de acceso más libre, pero si querés publicar tenés que pagar. Y muchas veces en dólares, cosa que hace que sea muy difícil todo. Y al mismo tiempo vos decís, bueno, pero las personas que desarrollaron el conocimiento, muchas veces, ¿de dónde reciben el dinero? Y ese dinero a dónde va, porque se termina armando una cadena en la cual uno dice, bueno, pero estoy pagando para poder trabajar. Es muy raro, es muy raro. En ese sentido, yo creo que tenemos que poder dar la disputa. ¿Para qué? Para que las personas que trabajen como editores y editoras y evaluadores y evaluadoras en las revistas científicas tengan un sueldo y funcione como un empleo. Entonces, ahí podés encargarte de algunas cuestiones y podés plantear, bueno, vamos a ver un modelo de monetización, pero que alguien se dedique a esto, porque además muchas veces los roles de editor, editora y los evaluadores, por supuesto que son ad honorem. Eso es otro punto. Entonces, suerte para conseguir evaluadores si tenés una revista de poco impacto, sobre todo evaluadores que hagan evaluaciones de calidad. Todo esto tiene que ver con la cienciometría. Y vamos a acercarnos un poquitito más a lo específico. Vamos a ir un poco más a la bibliometría. La bibliometría sería el análisis de publicaciones periódicas como punto central para determinar aspectos relevantes sobre las comunidades científicas. Sobre todo, a ver, vamos a pensar. Publicaciones, agarramos una revista científica, un artículo en particular. Vemos ¿cuántas referencias de ese artículo son de los últimos 5 años? Eso es el índice de Price. Ese índice me dice más o menos si el artículo está actualizado o no.
También hay otras cosas que podemos ver, cuáles son los idiomas predominantes, cuáles son los autores predominantes. Esto es una tabla de frecuencias, es algo sencillito. Uno se fija, dice, mira vos, el autor, este tipo dice que es cognitivo-conductual, pero a quien más cita en sus artículos es a Freud. Y es medio raro, hay como una contradicción. Y esto parece una soncera, pero es un indicador cuantitativo de los que tanto rehuimos, que a primera vista nos permite detectar groserías. Es sencillo. Por otro lado, también tenemos un índice que es muy relevante para las personas que hacen investigación, que es el índice H. El índice H es un índice que tiene que ver con productividad e impacto, es decir, cuánto te citan sobre cuántas veces publicaste. Porque imagínate una persona que dice, no, a mí me citaron 100 veces. Sí, pero publicaste 500.000 artículos. Nadie te lee, es un bodrio lo que escribís, cacho. ¿Cómo no te iba a citar a alguien si publicaste que con una ametralladora? Versus el que dice, no, yo tengo muchísimo impacto. Sí, pero publicaste 3 artículos. Sí, pero están en el American Psychologist, están en Nature y están en Science. Y vos decís, me parece que esta persona quizás tuvo una carrera relevante. Así que para eso es importante el índice H, que es otro punto, si se quiere, otro puntal de la bibliometría. Podemos pensar en el concepto de colegios invisibles, que serían un círculo de personas que desarrollan su actividad investigadora bajo la influencia de un líder con un reconocido prestigio y una elevada productividad académica. Y en torno a ellos se establece una red de comunicación formal e informal. Es decir, los colegios invisibles tienen un director o directora, sin duda, y alrededor de eso se van armando grupos que publican más. Esto se puede detectar ¿cómo? Y fijándote, fulanito publica en colaboración con menganita, sultanita, la mayoría de las veces. Y uno de esos es el que publica con los otros, y otro de esos publica con los otros. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver, que efectivamente hay una persona que es la que está, si se quiere, dirigiendo ese grupo, y hay otras personas que no. En este sentido, una cuestión que también se puso bastante de moda serían los análisis de redes, que muchas veces se usan para observar coautorías. No sé si ustedes han visto, quienes sean lacanianos y lacanianas, quizás recuerden el concepto de los grafos, que son como líneas con pelotitas conectadas. Muchas veces se usa eso para graficar redes y muchas veces se genera con software esto para ver cuáles son los autores centrales. Si se quiere, es muy parecido a mirar, a quien le guste la astronomía, a mirar sistemas solares, o si se quiere, cuerpos que tienen mayor masa y que tienen planetas y cuerpos celestes más pequeños orbitándolos. Y es una linda metáfora para lo que a veces ocurre en el mundo de la investigación. Hay personas de mucho peso y muy relevantes, y alrededor hay figuras que publican un poco menos, numerosas. Y esto se puede visibilizar con facilidad con el análisis de redes. Ahora, ¿de dónde sale esto? Porque vamos y volvemos de la historia. No podemos prescindir de la historia. Esto es una cuestión que creo que todos los que hemos estudiado alguna vez alguna ciencia social lo sabemos bien. La contextualización en la historia son imprescindibles. Ahora, también tenemos que usar indicadores empíricos, si se quiere, de tipo cuantitativo. Nos enriquece mucho nuestra capacidad de análisis. Entonces, para pensar, podríamos ir pensando que como método la sociobibliometría surge en España. En la España de entre 1960 y 1980, nosotros elegimos una referencia de 1980 porque es cuando realmente hace plantea que usar métodos de análisis mixtos y no solo análisis cuantitativos para estas perspectivas. Es decir, empezar a analizar. Les aviso que me sale que mi conexión de internet es inestable, así que si llega a pasar algo ya vuelvo. Estaba a mitad del punto de la sociobibliometría, porque los españoles le agregaron lo de la socio. Y me pareció súper interesante, porque muchos eran psicólogos organizacionales y psicólogas organizacionales que empezaron a encontrarse con la cienciometría y decir, quizás podemos hacer algo más con esto que suelo decir, publicó mucho, muchas veces, punto. O sea,
pocas cosas son tan estériles como los análisis cuantitativos cuando son aburridos, ¿no? Y en ese sentido lo que podemos pensar es que el abordaje cuantitativo se pensó como complemento de las herramientas cualitativas, con métodos mixtos utilizando la cienciometría. En ese sentido, es que bautizan el nuevo campo la sociobibliometría, le agregan el socio. A ver. Para justamente poder plantear que no solo se van a quedar en un análisis meramente cuantitativo, van a poder estar resolviendo problemas que necesitan contextualización, que necesitan un análisis profundo, que necesitan una perspectiva más constructiva y, si se quiere, cualitativa, pero apoyándose en indicadores que tradicionalmente habían sido solamente patrimonio de lo cuantitativo. Este nuevo campo justamente lo bautizaron como la sociobibliometría, y en el ámbito, entre casa le decimos la bibliometría a la valenciana. ¿Por qué? Y porque nos gusta la paella. Entonces la referencia más rápida fue esa, así de sencillo. Ahora, empezamos a pensar un poco una construcción desde otro punto de vista, ¿no? En ese sentido, a diferencia de los estudios previos, que recordemos se enfocaban puramente en lo histórico, en Argentina sobre todo en formación en psicología, hacia el fin de siglo en la Universidad Nacional de San Luis se realizó una serie de análisis que abordó la carrera no solo desde una perspectiva histórico-cualitativa o desde encuestas o entrevistas a sus integrantes, sino desde análisis apoyados en sociobibliometría. Estos análisis justamente empezaron a generar un impacto distinto y fueron motivados por muchas cosas. Pero por lo pronto, después de aquel estudio pionero que fue reconocido con un premio estudiantil de la American Psychological Association, y una buena parte del estudio de investigación de historia de la psicología en San Luis aborda esta perspectiva, gente de Córdoba, de Mar del Plata también, como mencioné, hoy estamos trabajando, profundizando un poco más. En ese sentido, si se quiere, esta sociobibliometría a la puntana se enfocaría, a diferencia de otras investigaciones, en las carreras de psicología y problemáticas reales relacionadas con la población. El interés inicial, desde la experiencia subjetiva de cursar una carrera de psicología, ahí es donde, para mi gusto, uno tiene que ir apoyándose, ¿no? Todos partimos desde un punto en el cual estamos necesariamente comprometidos con lo que investigamos. Muy poca gente te va a decir que investiga algo y esté desapegada de ello. Así que acá es donde yo pongo mi pequeño granito de arena y les cuento que empecé a investigar este tema porque es una historia de amor y todo. A ver si voy a agarrar a la gata un segundo, no sé si se oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Perdón. Cosas que ocurren. Ahí está. El tema es que yo estaba en una situación en la cual estaba profundamente perturbado por la cantidad de bibliografía que había en la carrera. Realmente no daba abasto, yo era un estudiante que venía de un hogar más o menos tranquilo, podía no trabajar, podía dedicarme solo a estudiar y estaba realmente bastante cómodo. Pero veía que la mayoría de mis colegas y estudiantes que tenían que trabajar, que tenían chicos, que tenían otras realidades, no llegaban a leer el material de estudio. Y era una cuestión que yo empecé a ver repetido. Y dije, esto es un exceso. Me sorprende, o yo soy muy estúpido, que es lo que en general uno piensa como estudiante, o acá hay algo que está medio raro. Entonces empecé a pensar, ¿cómo puede analizarse esto? Esto tiene que ser un problema susceptible de ser analizado. En ese sentido, ese quizás es el paso más relevante para mi gusto de toda esta investigación. Encontrarse con un problema y pensar, ¿cómo puedo estudiarlo desde un punto de vista que me permita tener herramientas empíricas? Y que sean herramientas empíricas lo más rectas posibles, porque sé que me voy a meter con los profesores. Y yo era estudiante, y yo dije, me voy a meter con lo que después me van a evaluar. Caramba. Sé que va a ser una disputa cuesta arriba, y más vale que tenga herramientas que sean lo más rigurosas posibles. Por eso elegí los modelos cuantitativos. Así de sencillo, y hoy por hoy enseño estadística, las cosas de la vida.
Ahora, en ese sentido es que yo me encontré con todo esto y, bueno, si se quiere, lo que se puede pensar es que la investigación en particular tomó en cuenta los textos listados en los programas de las asignaturas, porque pensé, ¿desde dónde voy? ¿Voy a los lugares en los que están las pilas de textos de carpetas para fotocopiar o para leer? ¿Voy a la biblioteca y cuento los libros? No, no. Voy a ir al punto en el que está el único contrato que los docentes hacemos con nuestros estudiantes por escrito, al que ellos tienen acceso, que es el programa de cada asignatura. Cuando nosotros hacemos los programas, en general, no mucha gente toma conciencia del nivel de compromiso que tenemos que tener a la hora de decirle al estudiantado, yo te garantizo que te voy a enseñar esto, vos me tenés que garantizar que vas a estudiar esto otro. Es, es un contrato y es una pauta que muchas veces los docentes dan por sentado. Entonces, el programa se convierte en algo de, y yo copié lo que venía de antes, y le agregué lo que me gusta. Che, pero si vas agregando y se jubiló el anterior y agregó, y se jubiló el anterior y agregó, es lógico que al final te quede una pila de libros, que además es una mentira, porque nadie lee todo eso, ni los docentes leen todo eso. Pero lo que quizás fue más revolucionario de toda esta investigación fue pensar los programas de las asignaturas como publicaciones susceptibles de ser sometidas a las herramientas de la cienciometría y la bibliometría y la sociobibliometría. Entonces acá es donde tenemos el punto de articulación. Básicamente, agarré la sección de bibliografía de los programas, que lo consideré como publicaciones a los programas, y revisé y no solo conté la cantidad de referencias, sino que también me fijé en otros puntos, autores predominantes, editoriales predominantes, regiones, nivel de actualización, el índice de Price, que el índice de Price a todo esto no me sirvió de nada, porque el índice de Price te dice los últimos 5 años. ¿Qué porcentaje de los textos son de los últimos 5 años? Y las opciones eran las asignaturas cognitivo-integrativas, que en general los textos eran de 1990, o sea, el índice de Price me da 0, o las asignaturas psicoanalíticas, que en general los textos eran de 1890, cuyo Price era 0. Entonces, me decía que estaban igual de desactualizadas. Y en realidad no tanto. Por esto es que, de nuevo, no hay que usar índices a ciegas. Hay que contextualizarlos, hay que discutirlos, hay que entender cómo se construyen, pero hay que usarlos. Y acá es donde me encontré con cantidades de bibliografía que eran estrafalarias. Viste, a ver, obras completas de Freud en un semestre. ¿En serio? ¿En serio se espera que el estudiantado pueda hacer esto? En la bibliografía obligatoria, porque hay dos, en general los programas de asignaturas tienen dos secciones, ¿vieron? La bibliografía obligatoria, que es la que los estudiantes te preguntan, ¿esto entra en el parcial, profe? Y vos le decís, sí, sí, esto entra, para que presten atención. Y la bibliografía optativa, que nunca la lee nadie. Y cuando algún estudiante se te acerca, decís, ¿no vas a querer leer eso? Sí, 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 lo tenés que ir a buscar a tu casa porque lo tenés enterrado al libro abajo de algo, porque nunca nadie te lo pidió. Ahora, el tema es cuando uno articula esta cantidad de bibliografía, sobre todo la obligatoria, la que se supone que le exigimos al estudiantado, con la cantidad de horas de cursada que formalmente figuran en los programas de las asignaturas. Ahí es donde uno dice, quizás nos estamos excediendo un poquito. Acá esto también cabe cruzarlo con otros estudios que son interesantes, que se tomaron en los últimos tiempos. Una encuesta tomada por la propia Facultad de Psicología planteó que el 68% de los estudiantes dice que la bibliografía es excesiva. O sea, mira, es una grosería la cantidad de bibliografía, y los estudiantes te dicen que es una grosería. Y haciendo algunos datos y viendo la recomendación, ¿no? Porque hay ciertas recomendaciones ministeriales. Nosotros además somos docentes de psicología. Nosotros sabemos que el cerebro tiene cierta velocidad de proceso, que la mente tiene cierta velocidad de aprendizaje y que los ojos tienen cierta velocidad de lectura. Es sencillito. Hay algunas cuestiones en las cuales si vos decís, mira, yo quiero que mis estudiantes aprendan 1000 páginas por semana, no. ¿Por qué? Porque este estudio, tenemos el saber empírico como para discutir eso desde las neurociencias más básicas. Entendería que estas cosas se las mandara gente de química o gente de física o de electrónica, que por ahí, bueno, piensan que es distinto.
Pero nosotros además tenemos la formación específica para discutir esto, para apoyarnos en estos indicadores. ¿Cómo le vas a dar una barbaridad de textos al pibe si sabe que no se puede aprender a esa velocidad? Más o menos, miren el nivel de grosería como para que lo pensemos. El máximo recomendado de material de estudio para una carrera de grado, el estimativo que yo había calculado junto con la doctora Ferrero, eh, fue 23.700 páginas. Eso es el máximo, es como, mirá, eso es el tope con una cantidad de lectura muy grande, que serían unas 19 horas por semana, ¿sí? Con lectura de 158 páginas por semana, más o menos, ¿sí? Es mucho aprendizaje. Por supuesto que esto es re difícil de estandarizar, porque la fuente tipográfica no es lo mismo, porque entonces es cantidad de palabras por, por página y a su vez no es lo mismo, la verdad, para mí no es lo mismo leerte 10 páginas de Wundt que 10 páginas de Freud, que 10 páginas de Lacan, que 10 páginas de Brunner, que 10 páginas de Opaso Castro o Héctor Fernández Álvarez, ¿sí? Las de Lacan para mí valen por 8, por ejemplo. Entonces acá es donde uno dice, bueno, también hay que hacer un juicio cualitativo, como siempre, pero cuando el juicio cuantitativo es tan grosero, vemos un dato como que la cantidad de páginas de lectura del plan de estudio de la Universidad Nacional de San Luis abarca más de 170.000 páginas. Vos decís, no, bueno, acá ya está, me voy. Ya está, no se puede. O sea, si el máximo recomendado es 23.700, que cuando lo pensamos es el triple de las obras completas de Freud. Es mucho. Y es órdenes de magnitud por arriba lo que se da. Uno dice, ¿a qué estamos jugando? Entonces, acá es que uno empieza a pensar en los docentes. ¿Y los docentes? Una gran pregunta que cabe hacerse es con qué criterio los docentes estamos seleccionando el material obligatorio y el opcional para el estudiantado. Es como, ¿por qué esto va acá y no acá? ¿Con qué criterio? Y porque para mí es importante esto. Bueno, entonces déjalo. Y para mí también es importante esto. Bueno, pero y esto, y esto, y esto, y esto. Nadie está hablando de bajar el nivel, pero no podemos esperar que el estudiantado salga sabiendo lo mismo que sabemos nosotros, que nos hemos dedicado durante 15 o 20 años a formarnos en un campo específico. Tenemos que poder discutirlo y tenemos que poder discutirlo entre pares. Porque este es otro asunto. No podemos esperar que el estudiantado nos venga a plantear estas cosas. Están en una relación de asimetría de poder. No podemos esperar que los centros de estudiantes nos hagan sugerencias de estos asuntos. Los pares tenemos que decir, che, mira, el tope es este, lo que estamos hablando es esto, yo voy a pensar de recortar por acá, vamos a construirlo colectivamente, me parece. Y en ese sentido también es que tenemos que pensar el rol de nuestros espacios curriculares dentro de la carrera, ¿no? Para mí una de las cuestiones más interesantes es ver que hay enfoques enciclopedistas y de educación bancaria y que hay muchísimas inseguridades de por medio. Una de las impresiones que me queda es que muchos docentes juegan a ver quién tiene la bibliografía más grande. Por decirlo en términos lacanianos, no aceptan la falta, ¿no? Y acá es donde uno dice, mirá, no se va a llegar a darles todo. Tenés que elegir cuáles son los contenidos centrales para una asignatura semestral, para una asignatura anual, para el espacio curricular que corresponde, porque es eso lo que te corresponde. Si das por arriba de eso, tenés que disputar en la carrera para que tengas un espacio curricular más grande, fundamentarlo, reformar el plan de estudio de la carrera, discutirlo con tus pares. No podés tirarle todos los PDFs encima a los estudiantes para que se maten, porque para vos tu asignatura es la más importante del mundo. Esto me parece que es una discusión central que tenemos que dar entre pares con honestidad intelectual de por medio. Yo he visto disputas muy serias, he visto entre este tema de las asignaturas cognitivas y las psicoanalíticas, históricamente las cognitivas daban un poco menos de bibliografía, y me enteré de profesoras de la línea psicoanalítica que iban a las oficinas de las cognitivas a hacerles problema porque estaban dando menos bibliografía que ellas. Es como, se generan unas dinámicas muy interesantes. Todo esto, fíjense, que está atravesado por los indicadores cuantitativos, los indicadores cualitativos, la experiencia subjetiva. Por eso digo que es sociobibliometría, no es cienciometría pelada ni bibliometría pelada.
Las dificultades de este estudio, vaya que las hubo, se vieron magnificadas en el abordaje para mi posterior tesis doctoral, que abarcó las otras 7 carreras de psicología, mismo enfoque. La falta absoluta de estandarización de los datos, porque los docentes en general no citamos en estilo APA. Eso también es un asunto. ¿Y cómo citó? ¿Y cómo se le cantó? Pero acá falta el autor en esta referencia. Bueno, pero si todo el mundo sabe quién es el... No, no se sabe quién es el... Lo tenés que poner. Bueno, este tipo de ausencias de estandarización en el campo de la bibliografía de los programas hace que el data mining automatizado sea imposible, de plano. Quizás con alguna inteligencia artificial muy particular, con alguna cosa por el estilo, pero la verdad es que el data mining es bastante inviable. Entonces uno hace el data entry manual. La carga de datos manual de esto, cuando yo hice mi tesis doctoral para las 7 carreras, abarcó más de 45.000 filas y 20 columnas. Me volví loco. Me volví loco tipeando, cargando todo, leyendo los programas. Fue realmente un problema. Esta dificultad hizo que pocos investigadores continúen este tipo de análisis y se vuelcan hacia el análisis de publicaciones científicas, revistas y cosas que tienen algo más estandarizado, más parecido a la cienciometría tradicional. El cuello de botella está en la carga de datos y no en el análisis posterior. Este análisis posterior es relativamente instantáneo y transparente, no hay margen de error, se pueden observar las variables, es estadística descriptiva, ¿no? Pero justamente quizás, ¿y si ese es el problema? Que solo hacemos estadística descriptiva. Entonces, tenemos un enfoque poblacional, vemos todas las referencias, vemos todos los programas, vemos todo el punto, pero te volvés loco para hacer la carga. Entonces, lo que hasta ahora había sido su fortaleza se convierte en la debilidad. No te permite abordarlo a menos que cuentes con un equipo de 20 personas para que hagan toda la carga. El margen de error en este tipo de investigaciones podría ser grande. Pensemos en qué pasa si sacamos una conclusión equivocada. Se lastima un paciente, hay un factor de salud en juego. La verdad que no, podemos tener un margen de error en esto. No es un punto en el que tengamos que tener una certeza tan seria que no nos podemos arriesgar. Entonces, el riesgo-beneficio dice, y no es tan grave tener un margen de error. En los últimos años yo lo que vengo trabajando es en la idea de reducir la cantidad de datos cargados y la mejor manera es con herramientas de la estadística inferencial. Métodos de muestreo para sacar muestras de las referencias de los programas, trabajar con esas muestras con un margen de error. Eso es lo que vengo trabajando en los últimos 2 o 3 años, lo presenté en el último congreso de psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología en Paraguay, hace poco, y esto directamente no lo hice con ningún software estadístico porque ningún software hace este tipo de cosas, lo hice con Python, así que es, si se quiere, acá en donde uno se encuentra con que el mejor método de muestreo es el estratificado, cada asignatura es un estrato propio, se divide en subestratos entre el contenido obligatorio y el optativo, pero de nuevo volvemos, ¿no?, a pensar, sobre todo por el muestreo estratificado, que es una de las cosas que me parece que posiblemente de las unidades más espantosas cuando se enseña estadística y metodología, muestreo. Vos decís muestreo y todos huyen de pavorido. ¿Por qué? Para todos los números naturales que se considere tú, y los estudiantes desaparecen. No, la idea es al revés. Es decir, che, la manera en la que yo voy a sacar la muestra habla de una toma de posición teórica, habla de una perspectiva que me obliga a conocer cualitativamente el campo. Esto se conecta con herramientas cualitativas y es acá en donde se vuelve a pensar que en realidad no son puntos disociados. Tenemos que tener formación en historia de la psicología y en historia de la formación en psicología. Tenemos que tener manejo de herramientas prácticas, tenemos que tener conocimiento del campo y de la subjetividad del estudiantado mediante encuestas y contacto con el estudiantado. Es todo esto que tenemos que articular como para poder trabajar satisfactoriamente y obtener algo más que resultados pelados o intuiciones y berrinches. Así que bueno, como para pensar, si se quiere, se van abriendo perspectivas nuevas con esta sociobibliometría a la puntana, como se definió el análisis curricular con estas herramientas, y esto va a permitir realizar muchos más estudios con una cantidad significativamente menor de esfuerzo, margen de error bastante chico, la verdad, y toda esta construcción nos aporta también para pensar la cantidad de horas que el estudiantado debe aportar, los estudios históricos, las decisiones y debates sobre nuestros perfiles profesionales.
En ese sentido es que justamente todas estas herramientas se tienen que articular, no solo se pueden articular, se tienen que articular. Quienes hacen estudios en historia de la psicología con mayor rigurosidad son aquellas personas que también conocen los datos de los censos, que también conocen cuántos psicólogos había en una época. No es lo cuanti o lo quali despegado, no es solo el dato cienciométrico y solo cuántas publicaciones tuviste al año lo que te define como una persona que sabe hacer investigación científica o no. No es solamente, hiciste, no sé, tal trabajo que a mí me pareció. No, es cruzándolo y es pensándolo. Y es en ese sentido que me parece que los aportes se enriquecen más justamente a partir de toda esta colaboración. Habiendo dicho todo esto, quería bueno, agradecerles mucho, quería agradecerles, bueno, a toda la gente de la Universidad de La Serena, a Yantil que organizó, que estuvo perfecta, que me mandó el contacto para poder abrir el Zoom, al decano, el doctor Padilla, y al doctor González Arias, que me contactó inicialmente a través de la doctora Andrea Ferrero. Así que bueno, quería realmente agradecerles. Acá están las referencias por si en algún momento les interesan, que están citadas en estilo APA, como buenos obsesivos. Y bueno, no sé si ahora quieren que abramos para preguntas, no sé cómo sigue. Muchas gracias, Sebastián. Sí, justamente ahora vamos a abrir un tiempo para preguntar, para conversar, para compartir reflexiones. Yo tengo algunas preguntas o comentarios y no sé si quiere partir alguien. Rodrigo, tú primero o parto yo. No, aparte de tú nomás, Mauricio. Bien. Oye, Sebastián, muy interesante tu trabajo, además bastante complejo, digamos, sobre todo en ingresar los datos, porque por lo que cuentas era complicadísimo, digamos, la estandarización. Yo tengo tres comentarios porque me resuena mucho lo que tú cuentas, o sea, no es tanto en la investigación, sino que en los desafíos de poder mejorar la calidad de las carreras y sobre todo de lo que pasamos nosotros con la carrera de psicología en los primeros procesos de acreditación, ¿ya? Y yo en ese tiempo era director de escuela y me tocó llevar un poco el liderazgo de esto. eh, y me convencí de tres grandes problemas. Primero es que no hay, o sea, el primero es como en la cultura de los psicólogos, sobre todo los que somos profesores académicos, en una especie de libertad malentendida, de querer que somos libres para hacer todo lo que queramos, como queramos y cuando queramos, en términos de formación me refiero, y la imposibilidad de ver que esto es un trabajo conjunto. ¿M? Cada uno es como república independiente y tiene su asignatura como su país, digamos, ¿no? Como el lugar donde puede hacer lo que quiere. Y eso es tremendamente complicado porque, ¿cómo se llama? La formación actual requiere mucho desafío de integrar y de poder visualizar cómo el trabajo conjunto de los profesores en un conjunto de asignaturas está logrando un desempeño, está logrando un aprendizaje de los estudiantes de los objetivos de la carrera, ya sean competencias, objetivos de aprendizaje, ya sea como se ha hecho el perfil. Y, pero al profesor le cuesta mucho visualizar que es parte de un sistema mayor, ¿ya? Y que ese sistema mayor tiene que trabajar de manera muy fina e integrada para poder lograr los mejores resultados. Eh, pero no solo es esa dificultad de ver que es parte de un sistema mayor que necesita que los profesores estén bien alineados y coordinados, sino que también hay como una especie de rechazo, no sé por qué, a, a, a seguir ciertas directrices mínimas, como por ejemplo se pone una norma que dice ya, para facilitar todo esto, todas las referencias, o sea, los programas de referencia básica, referencia complementaria, en norma APA, y la referencia básica tienen que ser libros que estén efectivamente en la biblioteca porque que el estudiante tenga efectivamente acceso a eso. Además, por un tema de plagio y todo, y no lo hacen porque creen que el que les pide esto lo está jodiendo, lo está molestando, le está amargando la vida. No se logra entender cuál es el sentido de eso. Entonces hay un tema ahí con la cultura de los profes que es complicadísimo.
Además, a veces las instituciones tampoco tienen, nosotros ahora tenemos, pero antes no teníamos un formato estándar de la universidad para poder hacer todo esto. Por lo tanto, se sabía que había que hacer, había que estandarizar, pero al final cada carrera estandarizaba como le daba la gana y también era bastante enredado al final de cuentas, ¿no? Eh, y lo otro importante es que el proceso de formar un profesional, de formar un psicólogo, es un proceso, en el caso de nosotros, que al ser sometido a evaluación por un modelo de evaluación como el de la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, ¿ya? Que tiene toda una metodología, ¿cierto? Que primero la carrera hace un autoestudio con una serie de criterios que están explícitos. Luego de eso se hace una autoevaluación, esa autoevaluación se pone en un informe que es evaluado por pares evaluadores que después visitan la carrera y que después señalan si efectivamente hay coherencia entre lo evaluado, lo señalado, ¿cierto? Y lo que ellos observan. Y de ahí ellos emiten un juicio si la carrera se acredita o no y por cuántos años eventualmente se acredita. Ese proceso está en base a un modelo que obliga a la carrera a dar cuenta de procesos, que obliga a la carrera a dar cuenta de un conjunto se podría decir, microestudios con los cuales la carrera se asegura que está logrando efectivamente el perfil de egreso que está comprometido, ¿cierto?, públicamente. Y esas cosas no se hacen en las carreras, o se hacen solamente para el autoestudio, no se hacen como parte de la cultura de la carrera. Es como si navegáramos a ciegas durante todo el proceso y cada cierto año cuando toca acreditación se, se vuelve a hacer como una mirada que además es una mirada bastante como cosmética más bien, ¿no? Y que no está tan convencida de pensar en arreglar del fondo esos problemas que se han detectado. Estoy exagerando tal vez un poco, a lo mejor quienes me escuchan pueden pensar que estoy siendo demasiado severo, pero es la impresión que yo me he formado, ¿no? Eh, y está el otro gran problema que también yo lo veo como una especie de barrera que tampoco es menor, y es que también los académicos estamos sometidos a una gran cantidad de cargas, sobre todo esto de publicar o perecer. eh, no solo hacemos docencia, hacemos muchas otras cosas, cargas de gestión, no solo hacemos clases en pregrado, sino que en posgrado también. Entonces, cuando hay que ponerse al día en todas estas actividades adicionales que hay que hacer, o sea, ya solo ponerse a escribir la referencia en formato APA ya quita tiempo. Y también, por lo tanto, el profesor termina priorizando y descartando todo este otro tipo de cosas porque no le reditúan en su carrera académica en lo más central. Entonces, yo veo todo eso como un problema, como una especie de círculo que dificulta mucho o sea, me consta que hay carreras que lo han logrado, hay universidades que lo han logrado y que funcionan bastante bien, pero a otras les dificulta mucho el poder avanzar hacia un enfoque un poquito más sistémico y más sinérgico de coherencia, de coordinación y de trabajo, ¿ya? En ese sentido, me resuena mucho lo que tú has mostrado y me hizo recordar también un poco los dolores de cabeza que hemos vivido por acá, tratando de subsanar estos problemas, ¿no? Eso quería comentar. Es un desafío, gracias por el comentario, gracias por el comentario y sobre los tres temas que planteaste veo lo mismo. Uno es el tema de que cada docente entiende que la libertad de cátedra es que puede hacer lo que se le cante, lo cual no es eso. La libertad de cátedra es que uno pueda fundamentadamente enseñar los autores que uno considera competentes en relación a los contenidos curriculares que están declarados en el plan de estudios para nuestras asignaturas. No te podés ir para cualquier lado y enseñar cualquier tema, no podés evaluar de cualquier manera. No, porque yo voy a enseñar estos contenidos y cómo les haces sí que hagan 500 flexiones de brazos. Y de repente, capaz, te encontrás con docentes que serían capaces de hacer cosas por el estilo. O inclusive con las instancias de evaluación intermedias, qué es evaluativo, qué no es evaluativo, cuántas instancias de recuperación hay. Todo lo que son procesos de evaluación es una cuestión sobre la que nos merecemos una discusión honesta. Yo cada vez más digo que todas las evaluaciones deberían ser a libro abierto,
Todas las evaluaciones deberían ser asincrónicas y con mucho tiempo, por lo menos un par de días. Y si son grupales tampoco importa, porque alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasó? Para mi gusto hay dos contenidos nomás que tendría sentido que supiéramos, si se quiere, de memoria como profesionales, que serían los contenidos de emergentología y el protocolo de asistencia al paciente suicida. ¿Por qué? Porque esos son los únicos dos contextos en los que no tenés el tiempo para ir a los libros. Cuando uno se gradúa, todos sabemos que cuando vas a diagnosticar al paciente, no te memorizaste el DCM y lo diagnosticás en 2 horas en cuanto el paciente se fue. Te tomas un par de días, lo masticás, lo pensás, capaz supervisás el caso, lo hablás capaz en tu propia terapia si te hizo clic con alguna cosa, volvés a los libros. ¿Por qué en las evaluaciones a los pibes les hacemos que repitan de vuelta 20 categorías de esto y las definiciones de esto y esto? Eso no lo entiendo. Entonces, en las evaluaciones hay un problema de cómo los docentes pensamos en evaluar a los estudiantes. Por otro lado, hay otra cosa que mencionaste que me parece que es crucial, que es que a los docentes no nos gusta que nos evalúen. ¿A quién corno le gusta que lo evalúen? Entonces, cuando te vienen a decir, te voy a acreditar, tenés que poner todo en limpio, va a haber docentes que van a refunfuñar, que no van a querer hacer el estilo APA, que van a hacer berrinches, porque los docentes muchas veces no nos creemos lo que profesamos, que es que la instancia de evaluación es otra instancia de aprendizaje. Entonces, mirá, vos docente, tenés que hacer esto. Esto es lo que se te va a evaluar. Estos van a ser los cursos. Ahora, si eso implica que el docente tenga que adaptar su currícula, cambiar el programa, actualizar autores, hacer reuniones para discutir criterios, eso tiene que ser reconocido como carga laboral. Porque ese es el otro problema. Montones de veces las universidades dicen, no, hagan todo esto, pero además tenés que dar la misma cantidad de clases, y además tenés que publicar lo mismo, además tenés que ir a gestión, y además tenés que hacer esto, además tenés que hacer esto. Y esto otro es un extra que no te voy a pagar, que no te va a contar en el currículum como capital académico, que no va a ser reconocido porque lo tienen que hacer todos obligatoriamente. Entonces es una carga de trabajo extra por la misma remuneración. Yo, docente, voy a decir, no, discúlpame, me estás haciendo laburar más, quiero que me paguen. O descuido lo otro. Estas discusiones hay que darlas. Y no es una cuestión cerrada, porque como la universidad lo pide de favor, como una carga extra que no te paga, que no te reconoce, entonces los docentes tienen todo el derecho de decir, no te voy a hacer ningún favor. Yo cuando quiero que alguien haga algo bien, en mi casa, por ejemplo, si quiero que me hagan un arreglo en mi casa, lo pago. Para que haya una posibilidad de reclamo, es un contrato. Es un vínculo que tiene que ver con eso. Si no hay ningún reconocimiento de las autoridades, de la institución, a decir, vamos a hacer un proceso de acreditación y actualización de programas y formación de docentes en estilo APA, que es obligatorio, y le vamos a dar 15 días, y esos 15 días no van a dar clase, o van a tener un plus de pago, o lo que sea, si no hay ese vínculo, ¿cómo esperamos que los docentes nos comprometamos también? Eso es otro punto que también para mi gusto es relevante a discutir. Por ejemplo, yo además de ser docente en la Universidad Nacional de San Luis, soy secretario adjunto de un sindicato acá. Entonces, fui tomando conciencia de estos vínculos laborales que muchas veces en las universidades y en las carreras de psicología están profundamente invisibilizados. Son vínculos laborales. Yo adoro la docencia, me encanta. Calculo que se habrán dado cuenta que no soy un tipo callado ni aburrido para dar clase, pero es mi empleo, me lo tienen que pagar. Si quieren que yo que le actualice el programa que daba el titular anterior cuando me hago cargo de una asignatura, eso es carga horaria que voy a contar. Entonces esos días yo no voy a dar clase, o no voy a cumplir con investigación, o no voy a cumplir con alguna otra tarea. Pero eso es dentro de mis tareas docentes, se tiene que reconocer. Entonces, acá es donde quizás se puede ir pensando. Otro punto que también es un problema serio, cuando yo veo docentes especialmente díscolos, si se quiere, que dicen, yo voy a dar el material que a mí se me canta, a los pibes los evalúo como se me canta y voy a dar 8 millones de páginas de bibliografía. ¿Qué? Es un desafío porque las autoridades docentes son también docentes, por un lado. A los decanos se los vota. Y si un decano sale a decir,
todo el mundo tiene que hacer esto, todo el mundo en estilo APA, todo el mundo en sabés que después vas a perder las elecciones. Entonces también es un asunto que a veces es difícil. Yo una de las cuestiones que aprendí cuando era estudiante, yo empecé todo esto como estudiante de grado. Me gradué con la tesis sobre la cantidad de páginas. Y se la llevé a los centros de estudiantes diciendo, chicos, acá tienen, arreglemos el mundo con esto. Y me di cuenta ahí, con algo de tristeza del que se decepciona, que no son solo procesos científicos y académicos los que generan las transformaciones, son procesos políticos que exigen compromiso, que exigen diálogo, que exigen capacidad de negociación, que exigen honestidad, que se apoyan sobre indicadores, que tienen que pensar en el bienestar general apoyándose sobre estos indicadores, que están, pero que además hay que encontrar maneras de hacerlo ejecutándolo de acuerdo a cada idiosincrasia de cada región, de cada lugar y de cada, específicamente de cada institución. Los procesos de acreditación tienen la ventaja de que nos dan estándares y nos obligan a cuestionarnos un poco algunas cosas. Ahora, esos procesos de acreditación no pueden ser ajenos a las realidades individuales y locales. Siempre tenemos que poder encontrar balance en esto. A mí personalmente me sigue pasando que me cruzo con algunos de estos docentes que dan 1.000 millones de páginas. Algunos ya se jubilaron y las dan sus discípulos. Y me pregunto, ¿cómo sería abordable esto? Yo creo que la discusión tiene que ser entre pares en eso, y con honestidad entre pares, con tranquilidad. Es un desafío, pero lo primero que yo haría sería ir construyendo estos indicadores. En su universidad, agarren los programas de las asignaturas, hagan los análisis, vemos y decimos, che, mirá, esta asignatura y esta asignatura son las que dan un exceso de bibliografía, ponele. Justo lo mismo que nos dijeron los estudiantes los últimos 20 años, seguramente, porque además estas cosas uno las sabe. Se te acercan los estudiantes. Cuando se te acerca un estudiante que te dice una cosa, pues, bueno, capaz es un chisme. Cuando se te acercan 10 y los 10 han sido buenos estudiantes, que sabés que son pibes que estudian, y los 10 te dicen, el profesor tal me trató re mal durante el examen y me fui llorando 10 veces, uno se entera de estas cosas. Sabemos cómo funciona. Ahora, ¿cómo lo manejan las autoridades? Ya es un tema político. Ya no es un tema que se pueda resolver solamente de criterio de acreditación según el estándar, tanto que no tantos estudiantes se hayan ido llorando de los exámenes. Medio complicado. Tenemos que poder tener la sensatez para manejar las cosas y sobre todo para invitar a construir. Y acá es donde también me parece que la discusión sobre el perfil profesional es crucial. Yo creo cada vez más que vamos necesitando pensar, formar en una psicología para nuestras regiones, no solo para el ámbito de la clínica privada, sino ampliarlo. En Argentina, una de las cuestiones que está ocurriendo es que se están formando asistentes terapéuticos, psicopedagogos, otros títulos, psicomotricistas, que ya están empezando a agarrar terreno, gente de ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque psicólogos escolares no hay. ¿Por qué? Porque psicólogos comunitarios no hay. Y hacen falta. Necesitamos esos roles en la sociedad. Y nosotros lo hemos relegado para dedicarnos al diván, que además tiene un montón de prestigio. Disculpe usted, agarró mi pipa y le digo, ajá. Todo ese prestigio de la cosa encantadora, carismática, fantástica del psicoanálisis y de la postura del psicoanalista, y si se quiere del psicoterapeuta también, el que la tiene clara, me parece que tampoco ayuda mucho a la hora de lidiar con algunos detalles del narcisismo de los docentes de psicología. Así que bueno, pero creo que se puede construir. Creo que lo primero que hay que hacer es obtener estos indicadores y hablarlo. Generar reuniones entre pares, a veces reuniones entre pares que no necesariamente sean de las mismas áreas, y plantear, che, ¿qué criterios de evaluación estamos teniendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué perfil queremos? ¿Por qué? Estas preguntas después también se van coordinando con la historia de la institución. ¿Cómo llegamos acá? Porque hace 40 años
Vino un psicólogo renombrado que fundó tal equipo docente. Y era súper copado el tipo, pero capaz los discípulos no tanto. O al revés, era un docente que era un tirano, se jubiló y quedaron los discípulos y los discípulos sacaron a flote la asignatura. Estas cosas pasan en todos lados. Ahora, de nuevo, las herramientas están para que las usemos y me parece que son imprescindibles para tomar las decisiones políticas de fondo, que también son las que generan transformaciones. Y la otra cosa es que todo esto hay que hablarlo con el estudiantado. Hay que sentarse a decirles, chicos, miren, están estos indicadores, están estas investigaciones, están estas cosas. ¿Ustedes qué quieren? En Argentina, la impresión que a mí me da es que los centros de estudiantes muchas veces no abordan este tipo de enfoques ni reclamos. No lo abordan. Quizás tienen otros reclamos distintos. Yo a veces no los entiendo. En general piden más mesas de exámenes, más instancias de evaluación, pero no hacen el reclamo de, che, hay que hacer una transformación profunda porque esto y esto está mal en la cantidad de bibliografía. Yo nunca les vi decir eso, a nadie, ni a ninguna agrupación de ningún color. No lo sé, no sé por qué. Quizás allá se puede generar, porque esa es otra cosa también. El claustro docente tiende a ser un claustro más conservador. Y esto lo sabemos y tampoco está mal. Con los años uno se pone un poco más conservador y nosotros tenemos una posición que queremos conservar. Y este es otro detalle que también es importante. Yo soy sindicalista docente. Para mí preservar la fuente de trabajo y que la patronal no me cobre, mejor dicho, no me haga trabajar por algo que no me está pagando, es central. Lo que hay que hacer es blanquear estos vínculos, me parece. Y, y acá es donde hay un montón de herramientas para hacerlo. Los programas. Empecemos por revisar los programas. Vamos a darles un taller de cómo armar los programas bien. Vamos a invitar profesores específicamente para discutir con qué criterios arman los programas. Esos talleres, ese par de semanas, no van a tener que estar dando clases, haciendo malabares, haciendo esto y esto, y tienen un certificado. Y además tienen que ir. Empezar quizás por ese tipo de medidas. Invitar, pero reconocer que es parte del vínculo laboral. Y después, bueno, este tipo de análisis se pueden hacer en casi cualquier campo, me animo a decir. Los análisis de sociobibliometría se pueden aplicar a enfermería, química, electrónica. Yo en general sospecho que la bibliometritis, el exceso de bibliometría se da en ciencias sociales, quizás en salud. A mí no me da la impresión de que el estudiantado de electrónica se queje de que es demasiada cantidad de lectura. Me parece que los reclamos vienen por otro lado. Pero como siempre, hay que escuchar al estudiantado, hay que tener la oreja en la tierra, hay que hablar con los colegas de todos los colores y, y hay que preservar el vínculo que la universidad tiene con el resto de la sociedad, porque creo que si nos limitamos a solo enseñar lo que nos gusta y cómo nos gusta, y la cantidad que nos gusta, en la manera que a mí se me canta, se genera una disociación que lleva a esta idea de la Torre de Marfil, a esta idea de que nosotros estamos alejados de todo esto y yo me dedico al estudio, yo soy un académico, no tiene nada que ver lo que yo hago, y el estudiante te dice, sí, pero yo tengo que pagar, tengo que trabajar, tengo 2 pibes, me quiero recibir para poder irme de lo de mis viejos y no estoy pudiendo. Entonces, para que no fracase la universidad en su rol social, tenemos que poder pensar cómo hacer para, con las herramientas precisas, dar las discusiones que corresponden. Y siempre desde un punto de vista constructivo. Sebastián, gracias. Rodrigo, ¿tú querías comentar algo? No, bueno, quería complementar un poquito sobre, bueno, primero dar las gracias a Sebastián, pero nada más que resaltar un poco todo este proceso que yo lo hablo desde el lado de la educación, ¿ya? Porque yo pertenezco al lado de la educación. Entonces, claramente es algo transversal. No, y aquí no hay nada, no hay una receta para esto, ¿no es cierto? Yo me imaginaba todo cómo hacer todo un colador, ¿ya? Para que salga lo mejor, ¿no es cierto? En relación a eso, porque hay tantos factores que influyen en lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con el conocimiento. Tenemos bibliotecas enormes, ¿no es cierto?
tenemos, tenemos los medios digitales también, que está todo ahí. Entonces, ¿cómo llegar, ¿no es cierto?, a ese equilibrio? Y de hecho, comparto netamente con Sebastián que aquí es un trabajo colaborativo, es un trabajo que tiene que ser constante, o sea, no porque lo voy a hacer ahora, viene el proceso de acreditación y lo hacemos, ya nos olvidamos y pasan 5 años más. No, esto es constante porque el contexto también cambia, o sea, todo va cambiando. Y nosotros también tenemos que ir a la par con eso, ¿no es cierto? El tiempo cambia y nosotros vamos quedando atrás, vamos quedando atrás, vamos quedando atrás. Entonces, es como que tenemos que ir pillando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Entonces, nada más que eso, comparto y agradezco lo que has presentado, Sebastián, y, y nada, tratar de hacer el equilibrio y también de que esto, entre, ¿no es cierto?, la distancia y la frontera son temáticas que en todos lados, ¿no es cierto?, repercute, ¿ya? Y se agradece tu información, Sebastián. Sebastián, estamos llegando ya a la hora tope. Quiero agradecerte tu generosa y muy motivante, muy entretenida presentación. Eh, Muchas Esto va a gracias. quedar grabado. Después nosotros en unas semanas más lo vamos a subir a una plataforma. Te vamos a hacer llegar el enlace también. Y yo voy a solicitar al decano que te haga llegar una carta de agradecimiento como constancia de esta presentación también. Espero que máximo unas 3 semanas más eso ya esté andando bien. ¿Mm? Así que te agradezco mucho, quedamos en contacto entonces, cuenta con Sí, nosotros absolutamente. para lo que necesites. Y nada más, muchas Bueno. gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, la verdad ha sido un honor, ha sido un placer, ha sido muy lindo poder repensar todo esto y bueno, ojalá podemos seguir trabajando y colaborando en lo que haga falta. Cuenten conmigo para hacer este tipo de análisis allá en lo que quieran. Y de verdad, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor. Vale, que esté muy bien. Gracias, igualmente.